Bien, empezamos entonces con la clase del mes de septiembre de la Corporación de Abogados Católicos, y en este caso me han pedido dar, como estaba anunciado en el afiche, hablar sobre Isabel la Católica. Yo le he puesto, creo, como título en el afiche, Isabel la Católica, Inquisidora y Reina Santa, ¿no? Pero porque tengo ganas, simplemente le voy a cambiar el título ahora mismo, ¿no? Pero voy a hablar de Isabel la Católica, así que no tengan miedo. Yo le puse como título, casi como un poco irónico, pero no tanto, sino más bien realista por lo que estamos pasando hoy en día, Isabel la Católica, Santa Súbito. Y voy a resumir, para no ahondar demasiado, esto lo pueden ver después y no es una propaganda, pero para que sepa la fuente, en un texto que yo publiqué hace un par de años llamado Que no te la cuenten, el segundo volumen de Que no te la cuenten, en un capítulo dedicado puntualmente a Isabel la Católica. Y voy a resumir, digo eso, y voy a agregar algunas cosas que no están escritas, a menos en ese librito. Bien, comenzamos con una cita del beato Juan de Palafox y Mendoza sobre Isabel, que dice así: cuando leí las cartas de Isabel, hice concepto de que eran tan parecidas estas dos naturales de entendimiento y espíritus, es decir, la de la señora reina Isabel la Católica y Santa Teresa de Jesús, que me pareció que si la santa hubiese sido reina, fuera otra católica doña Isabel, y si esta esclarecida princesa fuese religiosa, hubiese sido otra Santa Teresa. Al estilo un poco antiguo, pero une o compara a Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, con la reina Isabel la Católica. Y uno dice, pero ¿cómo, padre, vamos a decir Santa Isabel la Católica o Santa Súbito si la Iglesia todavía no la ha canonizado? Es verdad, pero tampoco lo había hecho con Juan Pablo II en su momento, cuando todos estaban incluso en la plaza de San Pedro, Santo Súbito, después de su muerte. Y aparte, como decíamos antes de la charla, hoy por hoy, la verdad que parece que está bastante barata la canonización de algunas personas. Entonces, ¿por qué no uno puede pedir también estas cosas? La más santa de las reinas y la mejor reina entre las santas, Isabel de España, merece estar desde ese tiempo en la gloria de los altares. Y gracias a Dios su proceso de beatificación está más que adelantado a raíz de los muchísimos milagros comprobados y narrados en su Positio Canónica. La Positio Canónica es como el resumen del proceso de beatificación de una persona. La vida de Isabel no solo ha sido silenciada, sino incluso calumniada por la ideología antihispanista, imperante también al día de hoy en nuestros días, en nuestra patria, ni muchísimo más todavía, siendo un arquetipo laico de mujer, madre y gobernante. O sea, no estamos frente a una religiosa, una monjita que, bueno, su congregación de monjas se dedicó a promover y a publicitar su proceso de beatificación. Hoy incluso mucho más ella vapuleada en su propia patria, en España, que en América. Aunque no parezca, esto es así. Por eso, para los que después escuchen la conferencia grabada en España, que siempre la verdad que agradecen estas cosas, saben que en España es poquísimo lo que se dice respecto de ella. Estamos en septiembre del 2018, mes que viene octubre, les contaba antes de la charla, pocas veces pasa en España, pero se hace un congreso en Valladolid, donde se está llevando adelante el proceso de beatificación acerca de Isabel la Católica, y es realmente un suceso gigantesco. Bien, la única reina cristiana que con el tiempo va a llevar el título de la Católica, vamos a ver después por qué se le llama católica, porque la verdad que le decimos así, pero no, igual que a Fernando, pero no sabemos por qué. Llevó el título de la Católica justamente por lo que hoy se la denigra, lo digo de entrada, por la expulsión de los judíos de España. Por eso se la menciona como Isabel la Católica. Hoy por hoy la diríamos algunos querrían decir que la antisemita. Bueno, se le llamaba la Católica justamente por esta acción. La única reina cristiana que con el tiempo va a llevar el título de la Católica contaba con apenas 11 años cuando fue confiada a la corte de su hermanastro, Enrique IV de Castilla, donde reinaba un ambiente bastante frívolo y escandaloso. Enrique IV era un hombre muy endeble, de poco carácter, que gustaba de las compañías mundanas y poco santas. Conocido en Europa como Enrique el Impotente, quien además de su aparente incapacidad de engendrar vida, no era tampoco él mismo tomado demasiado en serio. Se declaraba cristiano, asistía a misa. En aquella época los gobernantes sabían hacerse al menos la señal de la cruz, no como acá nuestro presidente, que a veces o no quiere hacerla o no sabe hacerla.
a pesar de haber ido a un colegio católico, ¿no? Sus compañías predilectas recaían sobre moros, judíos y cristianos renegados. Isabel, que imaginaba quizás que algún día le tocaría reinar el momento de reinar, supo ante esta situación educarse de la mejor manera. En Segovia ejercitó el arte de la equitación, la caza e incluso a defenderse con armas. Pero por sobre todo se las ingenió para adquirir una sólida cultura, incluso siendo mujer, para las femibolches de hoy. Estudió retórica, poesía, pintura, historia. Algunos incluso dicen que conocía el latín y algo del griego, cosa que no extraña para la época, al menos en gente instruida. También se inició en la filosofía, especialmente en la de Aristóteles y en la de Santo Tomás de Aquino. Esto no es un dato menor para la época en la que nos estamos situando. Isabel la Católica es de todo el siglo 1400 o segunda parte de 1400. Desde joven su pureza fue proverbial. En esto hasta los detractores de Isabel la Católica lo van a alabar siempre. La pureza de Isabel. Fray Valentín de San José, uno de sus biógrafos, de sus primeros biógrafos, va a decir que, cito, ni un pie desnudo le había visto nadie. Sus enemigos históricos jamás la van a atacar en este punto. Esto se ve en la Positio Canónica, que yo invito a que ustedes puedan ver, que se encuentra hoy por hoy disponible en internet. Es el resumen del proceso de beatificación. Algunos hasta llegarán, por excesiva quizás devoción, a exagerar al respecto, como es el caso de Pedro Mártir de Anglería, que era su capellán, donde decía, cito, fuera de la Virgen Madre de Dios, ¿quién otra podréis señalarme entre las que la Iglesia venera en el catálogo de las santas? Que la supere en piedad, en pureza, en honestidad. Fue en toda su virtud ejemplo de castidad. Más aún pudiese decirse que era la castidad misma. Fin de la cita. Su hermosura física, corporal, exterior, naturalmente van a hacer que, llegada la edad madura, también en esto se ven incluso algunas pinturas, no le faltasen sus pretendientes. Pero la princesa supo desde un principio ser bien clara. Se casaría solamente con quien ella eligiese. Un episodio nos la pinta de cuerpo entero, y nos referimos al sucedido con un hombre libidinoso, cruel, incluso judío converso, Pedro Girón, mal vasallo del rey, quien había sido nominado para su futuro esposo, su futuro consorte. Se regodeaba este hombre ante sus amigos de cómo él le iba a hacer perder la virginidad a la princesa Isabel, a la joven y hermosa princesa Isabel. La mala fama de Girón, falso converso como era bastante conocida y nota en Castilla. De nada valían los ruegos de la princesa frente a su hermano Enrique IV, que quería desposarla con él. Por lo que debió volver los ruegos al Rey del Cielo, como nos dice uno de sus biógrafos, a quien estoy siguiendo en esto, que es Walsh, en Isabel de España o Isabel la Cruzada también, son dos libritos. Cito a Walsh. Isabel se encerró en su habitación y ayunó durante 3 días, pasando las noches en vela arrodillada ante un crucifijo, mientras repetía de corazón y entre lágrimas una y otra vez: Dios mío, misericordioso Salvador, no dejéis que me entreguen a semejante hombre. Haced que él o yo muramos. Y Dios escuchó las plegarias. Pocos días después, y en pleno viaje hacia la boda, Pedro Girón contrajo una terrible amigdalitis y, cito a Walsh, falso converso como era, se negó a recibir los sacramentos o a pronunciar una sola oración cristiana. Murió el 3er día de su viaje, blasfemando contra Dios. Fin de la cita. Que evidentemente nunca más le buscaron pretendientes. Hasta aquí llegó. Su boda va a llegar recién en 1469 en Valladolid, con Fernando, el joven príncipe de Aragón y primo segundo de la reina. No nos detenemos en la famosa bula falsificada, digo para los que conozcan un poco el tema, de si el Papa había permitido o no el casamiento de Isabel y Fernando. Simplemente resumo al máximo esto: para poder casarse con un primo segundo hacía falta una dispensa papal de un papa. Como no llegaba esa dispensa, como no había tiempo, lo que fuera, se falsificó la bula. Llegó la dispensa trucha, falsificada, terminaron casándose y después con el tiempo Isabel se dio cuenta que esa bula había sido falsificada. Después finalmente se terminó aceptando ese contrato matrimonial. Pero bueno, un detalle menor que no hace al menos al tema de la charla.
Era mujer de fe sólida, de corazón ardiente, no solo asistía a misa a diario, sino que tenía la costumbre, dicen sus biógrafos, como los sacerdotes o las monjas, de rezar todos los días las horas canónicas, el breviario, el oficio divino, ¿no? Aparte de las extensas oraciones privadas que tenía. Nos dicen las crónicas, incluso uno de ellos, Lucio Marineo Sículo, encargado de la capilla real de los reyes, relata, cito, reina absorbida por múltiples y graves asuntos de gobierno, pero religiosísima como un sacerdote entregado al culto de Dios, de la Virgen y de los santos, dada a las cosas divinas mucho más que a las humanas. Sin embargo, lejos estaba de ser una especie de vieja beatona o mujer beatona, ¿no? Con todo lo contrario, un ejemplo de su fortaleza quizás nos enseñe el modo de rezar que tenía ella ante un combate inminente. Cito una oración escrita por Isabel ante un combate. A ti, Señor, suplico humildemente que oigas ahora la oración de tu sierva y muestres la verdad y manifiestes tu voluntad con tus obras maravillosas. Porque si no tengo justicia, no haya lugar de pecar por ignorancia, y si la tengo, me des ceso y esfuerzo para alcanzarla con la ayuda de tu brazo. Esa es la oración que escribía Isabel. Si tengo ceso, tengo derecho y me des ceso y esfuerzo. ¿Qué palabras? Memorable es la anécdota de cuando debió elegir un confesor para confesar sus propios pecados. La mujer de alma regia mandó llamar a Fray Hernando de Talavera, hombre de fama, de prudencia y santidad para la época, un hombre muy penitente. Fray Hernando de Talavera, cuando fue a confesarla, se presentó ante la reina y la esperó sentado él en una silla. Era costumbre de por entonces que cuando los confesores de los reyes confesaban a los reyes, por la dignidad del rey, tanto el confesor como el penitente, como el rey o la reina, ambos tenían que estar de rodillas. Fíjese que no ambos sentados, sino ambos de rodillas, ¿no? Cuando llega entonces Isabel la Católica, le dice Fray Hernando, entrambos hemos de estar de rodillas. Él la esperaba sentado. El religioso respondió, no, señora, sino que yo he de estar sentado y vuestra Alteza de rodillas, porque es el tribunal de Dios y hago yo sus veces aquí. Isabel dijo, este es el confesor que yo buscaba. Y así fue durante casi 30 años, confesor de la reina. En cuanto a su carácter, como bien señala Walsh, nada podía estimular más a Isabel que una labor que los demás consideraban imposible. No existía en Isabel la Católica la concepción de la palabra imposible. Las palabras fatalidad, imposibilidad, no formaban parte de su vocabulario habitual. Para ella el fracaso no significaba más que el castigo de Dios ante la estupidez humana. No parecía sino aquellos varones fuertes que Santa Teresa anhelaba tener en sus conventos. Una pía rima castellana, yo busqué por muchos lados la fuente, pero no la encontré, capaz que simplemente anónima, le atribuyen a Isabel esta frase, o estos versos. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. En cierta ocasión llegó a los oídos de Isabel la noticia de que en Sevilla reinaba un estado de corrupción generalizada. Algo debía hacerse, por lo que decidió hacer una visita con el fin de poner las cosas más o menos en orden. Una vez allí, se dirigió directamente al Alcázar de Sevilla, preguntó por el sitial judicial que había honrado a San Fernando, el rey. Los nobles sevillanos, viendo en la belleza de la reina, intentaron agasajarla obsecuentemente con banquetes, agasajos, corridas de toro, fiestas mundanas, pero Isabel no hacía caso. Después de tomar su puesto en el sitial judiciario, comenzó a impartir justicia y a colgar a cuanto culpable encontrase por incumplir gravemente la ley. Durante 2 meses seguidos, todos los viernes, ella misma recibía las denuncias y en menos de 3 días daba su veredicto. No, como acá en tribunales, más o menos igual en Argentina. 3 días. Isabel fue grande y digna de admiración para sus contemporáneos. La fama de la cristianísima, como se le conocía, como la apodaban, no va a conocer fronteras en su tiempo.
Sin embargo, sabemos que no hay rosas sin espinas. La historia de quien brilló en el siglo XV va a tener que padecer enormes estigmas y grandísimas cruces que intentan, hasta el día de hoy, opacar sus virtudes. A mi juicio son 4 los estigmas que Isabel lleva encima, por lo cual todavía no llega a la gloria de los altares o por los cuales es tan denostada y criticada. Yo voy a mencionar nada más que los 4 y voy a detenerme en el más, valga la redundancia, espinoso de las espinas. El primer estigma es la conquista de Granada y la expulsión de los moros. No me puedo detener en esto, solamente para situarnos más o menos en la cancha. En un mismo año, glorioso año de 1492, hay 3 cosas importantísimas que los reyes católicos hacen. La expulsión de los moros y la reconquista de España, que hacía ya siglos que estaba dominada en gran parte por los musulmanes. La conquista de América, 1492, 12 de octubre, gracias a, no puedo detenerme en el tema, pero es uno de los estigmas. Y la tercera, y quizás por la más vapuleada, es la, entre comillas digo, expulsión de los judíos de España. Y naturalmente la instauración de la Inquisición por parte de los reyes católicos. Bueno, son de los estigmas o de las cruces que más le endilgan a Isabel la Católica. Uno podría mencionar también, yo lo toco y lo escribo, pero no me detengo ahora, en la reforma católica que los reyes católicos realizaron en España, incluso antes del concilio famoso de Trento. El concilio de Trento, no me detengo acá porque si no me abro hipervínculos y no termino más, pero comienza de algún modo en España, porque la mayoría de los cardenales que van a ir a Trento a reformar la iglesia, que era un desastre, la iglesia del Renacimiento, no digo que tan como ahora, pero más o menos como si fuera ahora, al menos había concepción de pecado, comenzó con los cardenales españoles. La inmensa mayoría que van a Trento, a Italia, son de España. Entonces, pasamos los estigmas, la conquista de Granada y la expulsión de los moros, pasamos el tema de la conquista de América, pasamos el tema de la Inquisición y digamos la reforma católica dentro de España y de los conventos, de la vida religiosa, en fin. Y me detengo puntualmente en el más áspero, que es la cuestión de los judíos, la expulsión de los judíos y el caso de los marranos. Van a ver después por qué me detengo en esto, porque es el principal óbice para que Isabel llegue finalmente a la canonización. No lo voy a decir yo, lo van a decir justamente los que están trabajando en la causa. En tiempos de los visigodos, siglo octavo después de Cristo, existía ya desde hacía siglos un gran número de judíos en España, en la península. Los hijos de Abraham, según la carne, habían llegado en sucesivas oleadas a la península con el correr de los años. Si uno se pone a pensar, el mismo Santiago apóstol, cuando va a evangelizar España, se encuentra ya con comunidades judías de la diáspora en la provincia de Hispania. De ahí que entonces después sea la aparición de la Virgen en el Pilar, en Zaragoza, la Pilarica, en fin. Pero la convivencia era con sus más y con sus menos bastante pacífica. La invasión musulmana, año 711, va a cambiar bastante las cosas. El pueblo de Israel, como lo narra, y acá cito a propósito, para que se sepa, la enciclopedia judía, el pueblo de Israel, como lo narra la enciclopedia judía, y hasta diversos historiadores judíos, no solamente como pueblo habían instado a los seguidores de Mahoma a tomar la península, sino que habían colaborado activamente en el desembarco de los musulmanes del África a la península hispánica. Lo digo, lo repito, porque me gusta poder citar estas cosas que están en la enciclopedia judía. Fueron los judíos los que ayudaron a los musulmanes a ingresar a España para comenzar con la conquista en la provincia de España, en la península ibérica. Estos hermanos mayores en la infidelidad basaban sus creencias más bien en el Talmud, una suerte de código civil y religioso orientado a legislar las costumbres judaicas, donde se nombra, por ejemplo, cito, a Jesús como un seductor, cito, y un idólatra, que no enseñó más que errores y herejías. Estoy citando el Talmud. De los cristianos, cito el Talmud, se dice, son idólatras, homicidas, libertinos, bestias con forma humana, animales impuros, bueyes, cerdos, perros y asnos, estiércol, de origen diabólico, cito el Talmud, cuyos cadáveres destinados al infierno son peores que los de las bestias, por lo que deben ser evitados y exterminados. Fin de la cita del Talmud.
como ustedes ven, todo un código de tolerancia democrática, ¿no? El texto judío del Talmud había pasado casi desapercibido en Europa hasta que en tiempos de San Luis Rey de Francia, un sacerdote dominico converso, el padre Nicolás Donat, lo había dado a conocer en 1236. Claro, estaba en hebreo, entonces no todo el mundo lo podía leer en lo que era la cristiandad. El Papa Gregorio IX, luego de 4 años de un sesudo análisis, mandó confiscar y quemar los talmudes donde se comprobasen estas proposiciones y otras que yo acababa de leer. Un detalle a tener en cuenta es que España, la tolerante España de San Fernando Rey, no acató la medida inmediatamente. Repito, España no acató la medida del Papa de quemar los talmudes inmediatamente. Es importante resaltar que a fines del siglo XIII, los israelitas gozaban de un singular poder entre los reinos cristianos de España. Era tan grande su influencia que hasta estaban exentos del cumplimiento de diversas leyes por el hecho de no ser cristianos. Con un régimen especial de vida, aprovechaban la situación legal, como bien señala Walsh, al decir que, cito, todo el capital y el comercio de la nación se encontraba en sus manos, por lo que eran prácticamente los únicos banqueros y prestamistas en una época en que la usura estaba prohibida por la Iglesia. Todos, en su desesperación, acudían a los judíos para acabar convirtiéndose económicamente en sus esclavos. Hoy somos esclavos de los bancos, pues más o menos lo mismo, no hay mucha diferencia. Pero esto vale la pena que uno lo tenga en cuenta, porque si no, cuando después lee alguna historia, una novela, no entiende por qué. ¿Qué tiene que ver casi contemporáneamente un Shylock en El Mercader de Venecia, en la famosa obra de teatro de Shakespeare, con este tema? Y claro, solamente Shylock, que no estaba bajo el régimen de cristiandad, el régimen legal de cristiandad, podía prestar dinero a usura. La usura para entonces era lo que es para nosotros casi el interés. No entró en el tema pero antiguamente estaba penado. ¿Por qué tenían esa libertad de acción en el ámbito financiero? Simplemente porque al no ser cristianos no estaban sujetos a la jurisdicción de la Iglesia, ni a sus mandamientos, que impedían prestar interés. De allí que no gozasen de la mejor fama. Pero no solo era la fama. De vuelta, vuelvo a la misma enciclopedia judía, donde nos habla ella así de sus propios congéneres. Cito la enciclopedia judía. Lo digo a propósito, como estamos grabando esto, para que después no se diga. Eran aficionados al lujo, y sus mujeres vestían ropas costosas de grandes colas y se adornaban con ricas joyas. Todo ello hacía aumentar el odio del pueblo hacia ellos. Eran pendencieros, peleadores, inclinados al robo, y a menudo se atacaban e insultaban los unos a los otros en sus sinagogas y casas de oración, infligiéndose mutuamente heridas con la espada que solían llevar consigo. Fin de la cita de la Enciclopedia Católica de los judíos, de la Enciclopedia Católica, Enciclopedia Judía de los judíos de por entonces. Como si fuera poco, y quizás como consecuencia de este descontento popular, se había diseminado entre los cristianos, que habían sido los judíos, al parecer, los culpables de la famosa peste negra que arrasó casi un tercio de la población en Europa, más o menos a mediados de 1300. Paréntesis, esa peste negra, que más o menos es en 1347-1348, según Santa Catalina de Siena, una de las 4 doctoras de la Iglesia, fue causada por la sodomía, por la homosexualidad del clero. O sea, fue un castigo a la homosexualidad del clero de por entonces. Esto lo narra Santa Catalina de Siena en su obra llamada El Puente a Jesucristo entre Dios y los hombres, ¿no? Y se puede leer perfectamente en sus obras completas. Es decir, si nos vino una peste negra ahora o algo peor, por algo será. El Papa Clemente VI después debió salir al cruce denunciando como calumniosas las acusaciones y amenazando con la excomunión a quienes las promoviesen, a esto de que eran los judíos los que habían llevado la peste negra a Europa, que realmente era calumnia. Castilla no quedó exenta de esta confusión y fue por esta época cuando muchos judíos pidieron el bautismo para verse libres de las persecuciones. Este fue uno de los orígenes de las falsas conversiones de quienes van a ser llamados despectivamente marranos.
marranos. Se discute de por qué marranos, de por qué se les llama marranos y por qué no podían comer carne de chancho, por el judaísmo, un tema en el que no entro. Es cierto que no todos lo eran, algunos se convertían de modo de buena fe. Hubo sinceras conversiones, al punto que muchos de estos hasta van a tener un lugar seguro en las cortes, como señala un autor judío de apellido Neumann, no Newman sino Neumann. Cito: Isabel y Fernando contaron con su equipo, reducido aunque importante, de judíos. Abraham Senior era consejero y tesorero mayor de la hermandad. Lorenzo Bados era médico de la reina. Fíjense, digo porque después se va a acusar a Isabel de antisemita. Vidal Astori era su principal platero. Mair Melamed, Samuel Abulafia, Abraham y Vidal Bienveniste, muy vinculados a las actividades económicas y políticas. Isaac Abravanel, protegido por los reyes y otros. Tal era la disposición de la reina, dice este autor judío, quien en 1477 escribía: todos los judíos de mis reinos son míos y están bajo mi amparo y protección, y a mí pertenece los defender y amparar y los mantener en justicia. Fin de la cita. Sin embargo, las conversiones simuladas también existían y se multiplicaban. Los marranos, así como se los llamaba, iban a misa el domingo, pero secretamente seguían acudiendo a sus sinagogas. Como cristianos se encontraban libres de las restricciones impuestas a sus ex hermanos, hallándose en condiciones no solamente de contraer matrimonio entre familias nobles de España, sino también incluso acceder al sacerdocio. De hecho, para la época de Isabel, ya varios sacerdotes y obispos eran descendientes de judíos. Fue tal el problema que hubo, me desvío un poquitito de esto, por el tema de mis estudios hispánicos, digamos, que cuando uno tenía que pasar de España peninsular, España, la península ibérica, a América, no sé si ustedes sabían, pero pedían un certificado de sangre. En Sevilla, donde estaba el Consejo de Indias, el Santo Oficio pedía un certificado de que uno ya era cristiano viejo, digamos, ¿no? Que tenía sangre católica hace tiempo, justamente para evitar que acá en América existiesen problemas de falsos conversos que habían pasado a América por entonces. Según Walsh, en 1450 había solamente 200.000 judíos declarados que asistían a la sinagoga y a quienes se les había concedido plena libertad religiosa, de unos 5 millones de habitantes que vivían en los reinos de Castilla y Aragón. Sin embargo, muchos eran los hijos de Israel que observaban ocultamente sus ritos, pretendiendo ser cristianos, lo que causaba naturalmente la ira del pueblo católico. No es difícil entender la indignación, dice Walsh, de los católicos contra los sacerdotes que se burlaban abiertamente de los sacramentos que aparentaban administrar, o sea, curas católicos que eran en realidad marranos, falsos conversos. Nadie puede decir, pero continúa Walsh, cuántos sacerdotes había como un tal Andrés Gomals, párroco de San Martín de Talavera, que en el juicio celebrado en Toledo en 1468 confesó que había continuado siendo judío durante 14 años, que no tenía intención de celebrar misa cuando aparentaba hacerlo y que no garantizaba la absolución a cuantos penitentes se habían confesado con él. Lo dijo él mismo. También lo sabía como un tal Fray García de Tapate, prior del monasterio de los Jerónimos de Toledo, quien al hacer la elevación de la hostia en la Santa Misa, en lugar de pronunciar las palabras de la consagración, antiguamente se hacía la misa mirando a Dios, de cara a Dios, se decían las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, en voz baja, por lo que la gente no escuchaba lo que estaba diciendo, en que en lugar de pronunciar las palabras de la consagración solía decir: arriba periquito, que todo el pueblo te vea. Y acostumbraba a volverse de espaldas a sus penitentes cuando fingía darles la absolución. Fin de la cita de Walsh. ¿Cuántos eran los marranos? Dubnow confiesa que había en España docenas de miles de marranos. Dubnow es un autor judío. Estoy citando a propósito autores judíos. Otro historiador judío, Cecil Roth, lo declara de esta manera. Cito a Roth, autor judío. Los conversos eran cristianos solamente de nombre, observando en público un mínimo de la nueva fe y en privado un máximo de la fe antigua, de la fe judía.
De la misma manera, hubo una gran masa de conversos, sigue diciendo este autor judío, Cecil Roth, una gran masa de conversos dentro de la iglesia cristiana, trabajando insidiosamente por su propia causa dentro de las diversas ramas del cuerpo político y eclesiástico, condenando en forma abierta muchas veces la doctrina de la iglesia y contaminando con sus influencias la masa total de los creyentes. Así estaban las cosas para cuando los reyes católicos decidieron terminar de reconquistar totalmente España. Para entonces reaparecía el recuerdo de la ayuda judía a la media luna, a los musulmanes, por lo que donde quiera que se encendiese de nuevo la guerra contra los moros, se temía virtualmente también una posible ayuda judía. Es decir, se trataba de un problema político a resolver. Y finalmente, como Donoso Cortés dice y recordamos siempre, detrás de todo problema político hay siempre una cuestión religiosa. Bien, no puedo entrar en el tema de la Inquisición, solamente voy a decir un detalle para aquellos que no son muy conocedores del tema de la Inquisición. Sépanlo, la Inquisición en España surge o mejor dicho, lo planteo de otra manera. España es la última nación que instaura la Inquisición en Europa. Es decir, algunos autores incluso critican a que España tardó demasiado tiempo en implantar la Santa Inquisición para no solamente ver el tema de los falsos conversos. Por las dudas, ustedes saben que la Inquisición solamente podía juzgar a personas que estuviesen bautizadas. No existía la Inquisición para un musulmán, ni para un judío, ni nada, sino solamente para poder ver los delitos contra la fe, y de aquellos que estuviesen en la Iglesia Católica. Pero lo repito entonces por las dudas, España es el último país de Europa que instaura la Inquisición. 200 años antes lo había instaurado también Inglaterra, Francia, y por cierto, también lo voy a decir, España es el último país de Europa que expulsa a los judíos. Sin embargo, nadie habla de la expulsión de los judíos de Francia o de Inglaterra, o en fin, no entramos. Bien. Vamos a pasar por alto la reforma católica que hace en España y voy a ver puntualmente el tema de la expulsión, lo digo ahora entre comillas, cada vez que hable de expulsión utilizo un eufemismo porque está mal dicho. Este es el gran drama de Isabel, desde el último siglo y especialmente en los últimos años. Acá se encuentra la piedra de toque de la católica reina. Los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, se dice hasta el cansancio. Basta recordar que San Juan Pablo II intentó la beatificación de Isabel la Católica en las vísperas del quinto centenario, estaba todo listo. 1992, quinto centenario del descubrimiento de América. 1992 estaba todo listo para beatificar a Isabel la Católica. Pero se encontró con una oposición tan pero tan grande que debió suspenderla. Vamos a entrar ahí al tema más adelante. ¿De dónde venían las críticas? Extrañamente, a lo que uno podría pensar, esta vez provenían de la misma Iglesia Católica. Esto lo señala un gran autor hispanista, francés, ya fallecido, Jean Dumont, en un libro hermosísimo, sobre Isabel la Católica. No recuerdo el título, se los paso enseguida. Este es un artículo que salió en la revista Verbo del año 91, un año antes de la posible beatificación, titulado Reconquista de la Historia, Santa Isabel la Católica. Él mismo comenzó con esto de Santa Isabel la Católica. Cito a Jean Dumont: una violenta campaña judía y projudía ha logrado desde Roma la suspensión del proceso de beatificación de Isabel la Católica. Suspensión anunciada por el cardenal Felici, prefecto de la Congregación Romana para la Causa de los Santos, el día 28 de marzo de 1991, y que inmediatamente ha motivado las felicitaciones, dirigidas el mismo día o el siguiente, de la célebre Organización Mundial del Lobby Judío, la Anti-Defamation League of B'nai B'rith. Felicitaciones que fueron recibidas en Roma a partir del día 2 de abril e iban dirigidas a Monseñor Cassidi, presidente del Consejo para el Ecumenismo, enviadas por consiguiente por gentes bien al tanto de lo que se tramaba. El diario Le Monde de Francia no ha revelado, dice Dumont, entre los prelados promotores de la suspensión del proceso de beatificación,
de la católica por título de la Iglesia, más que al cardenal Lustiger, que no ha cesado de referirse él mismo a su nacimiento judío. Cardenal Lustiger, vamos a entrar más adelante sobre el tema. ¿Qué fue lo que pasó? Si bien, como dice el historiador judío Baer, cito, en ningún país de Europa gozaron los hebreos de una pareja equiparación legal con la población cristiana entre la que vivían, ni de una autónoma organización judicial y administrativa remotamente semejante a la que disfrutaban en España, cristiana especialmente en León y Castilla. Fin de la cita de este autor judío Baer. Los ánimos estaban caldeados, como más arriba veíamos, y el fenómeno político-social necesitaba una solución rápida, imperiosa. ¿Por qué? Porque los musulmanes, que habían estado perdiendo los últimos bastiones, el último bastión es en Granada, al sur de España, comenzaban a amenazar una nueva invasión a España. Una invasión no como ahora, que ahora la invaden con los vientres, ¿no? Ahora la invaden teniendo 8 hijos por familia. En España, cuando la máxima de un español es 1.3 por cada, entre comillas, matrimonio. Llamémosle matrimonio incluso a las parejas concubinadas. ¿Qué pasó? ¿Qué determinó a los reyes católicos a seguir la costumbre de la mayor parte de los reinos europeos a expulsar a los judíos? Cualquiera sea el horror que nos inspire, dice Jean Dumont, debemos enfocarlo históricamente como inevitable. No había otra posibilidad de cortar el nudo trágico que había venido apretándose durante 4 siglos. Inglaterra y Francia no había hallado otra solución a una fricción incomparablemente menos violenta que España. De no haberse decretado la expulsión, se habría llegado a una matanza. La marea de la hazaña popular había alcanzado una fuerza incontenible. Los judíos podían comprar la tolerancia de los reyes, pero no podían apaciguar la furia del pueblo contra ellos. En noviembre de 1491, mientras Isabel y Fernando intentaban la rendición de Granada, se va a dar en Ávila, España, un suceso trágico que va a colmar la medida. 2 judíos y 6 conversos, después de ser apresados, habían sido condenados a muerte bajo el cargo de secuestrar a un niño cristiano de apenas 4 años de edad en la ciudad de La Guardia, muy cerquita de Toledo, un pequeño pueblo de Toledo, a quien después de dejarlo habían crucificado el Viernes Santo de ese año. Según el proceso, habían arrancado su corazón para utilizarlo en un maleficio contra los cristianos de España. No era la primera vez que esto sucedía. Ya en 1468, en un pueblo cercano a Segovia, había sucedido un episodio similar y la gente se acordaba de todo esto. El niño sería canonizado por la Iglesia bajo el nombre de el Santo Niño de la Guardia. Si algún día pueden llegar a Toledo, entrando al claustro de la Catedral de Toledo, inmediatamente a la izquierda se encuentra todavía el fresco que todavía no han podido tapar de el Santo Niño de la Guardia. Sobre la autenticidad del episodio se ha dicho mucho, se ha dicho muchísimo, pero el caso nunca, dicen que el caso nunca existió, que fue una excusa para tomar la decisión de la expulsión. Bien, todas las discusiones van a terminar después del trabajo del padre Fita sobre la historicidad del episodio, a quien remitimos y que hoy ningún historiador serio discute. Para la época, para quien le guste la literatura, por ejemplo, o el teatro, casi contemporáneo a todo esto, hay una famosa obra de teatro de Lope de Vega, titulada El Santo Niño de la Guardia. Apuesto doble contra sencillo que no van a encontrar ustedes ninguna edición en castellano moderno de la edición del Santo Niño de la Guardia de Lope de Vega, fácilmente conseguible. La única vez que conseguí yo una fotocopia y después estúpidamente la perdí, o no la encuentro, mejor dicho todavía, es en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Filosofía y Letras, encontré finalmente el texto y después no pude escanearlo para subirlo a internet. Pero si ustedes, por ejemplo, googlean hoy y buscan el texto de Lope de Vega, del santo, en la obra de teatro El Santo Niño de la Guardia, donde él populariza esta historia, incluso ya conocida y real, está en castellano antiguo y está en letras góticas y está escrito en manuscrito, a mano. Es decir, no se ha querido ni siquiera reeditar. De las obras completas de Lope muchas veces es quitada. La indignación que causó el asesinato del Santo Niño de la Guardia terminó por precipitar la decisión de los reyes.
Pongo otro paréntesis, por las dudas, para información. No, que esto es mentira, que esto que los asesinatos rituales de los judíos en la Edad Media, en el Renacimiento, eran mentira. Esto se dedicó justamente a terminar de destruir esta misma postura, el hijo del gran rabino de Roma, si yo no me equivoco, fue en el año 2000-2001, donde escribió un texto titulado, ese sí lo pude escanear, titulado Pasque di Sangue, Pascuas de Sangre. Toaf era justamente el hijo del rabino de Roma, que es más o menos, ustedes saben que los judíos no tienen en la sinagoga un papa, pero el rabino de Roma, por la antigüedad que implica la sinagoga de Roma, es muy respetado como si fuera algo así como un referente mundial, ¿no? El hijo del rabino de Roma, Toaf, creo que es el nombre Alexis Toaf, no estoy seguro, escribió este librito Pasque di Sangue, Pascuas de Sangre. No tengo la menor idea si fue traducido al español. Y ahí narra, siendo judío él y con fuentes judías, cómo en la Edad Media existían estos rituales de asesinar a niños judíos, habitualmente para la Semana Santa. La indignación que causó el asesinato de este niño, del Santo Niño de la Guardia, terminó por precipitar la decisión de los reyes. Lo habían intentado todo respecto de los judíos. Predicaciones, exención de responsabilidades impositivas, la misma Inquisición respecto de los marranos, todo parecía en vano. Fue así como luego de mucha deliberación llegaron a una decisión final. Aquellos judíos que no se convirtiesen, y por ende se sometiesen a las leyes cristianas, se verían impedidos del derecho de residencia. El decreto sería firmado el 31 de marzo de 1492 y ponía como fecha límite para su cumplimiento el 1 de julio de ese mismo año. Vale la pena recordarlo, los judíos en España eran extranjeros en tierra extranjera. Repito, los judíos en España, porque ellos no tenían patria hasta que se la usurparon a los palestinos, por cierto, a mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, estaban en la diáspora. Entonces se consideraban ellos extranjeros, como si fueran con una patria propia, pero simplemente en un lugar tolerados, es decir, no eran ciudadanos españoles. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Por lo tanto, eran residentes soportados bajo una carga impositiva, bajo leyes propias porque eran judíos, pero simplemente soportados, tolerados en una patria extranjera. La medida era dura, pero realmente desde el punto de vista político era necesaria. Así lo habían entendido los reyes europeos antes que los españoles. Habían sido expulsados de Inglaterra en 1290, de Alemania en 1348, de Francia en 1306. Fíjense, casi 2 siglos antes que van a ser expulsados en España. Según el edicto de los reyes, quienes no se convirtiesen al cristianismo deben exiliarse, pero con ciertas prerrogativas. Podían llevar consigo todos sus bienes, aunque sujetándose a la legislación vigente, según la cual no les era lícito sacar el oro, la plata, monedas o caballos, por lo cual se les sugería convertirlos en letras de cambio. La reina animó a quienes pudo a la conversión, y de hecho muchos judíos pidieron el bautismo, pero un buen número, unas 150.000 personas, de acuerdo a algunas fuentes, optó por abandonar España. Lejos de pensar que se trataba de una medida antipopular o basada en la pasión, el mismísimo claustro de la Universidad de París, una de las más importantes de la época, se reunió para redactar la felicitación a los monarcas españoles que habían decidido, cito, tan sabia medida en vistas de pacificar España. Por su parte, el Papa Alejandro VI ordenó fiestas otorgándoles el título de Reyes Católicos, 4 años después por una bula titulada Si Convenit, es decir, el título de Isabel la Católica o el título de Fernando el Católico no les viene por su vida de virtud que Isabel la tenía, Fernando algunos traspiés, naturalmente, sino por esta medida. Fernando el Católico no se le llamó Fernando el Católico porque fue siempre fiel a su mujer y tuvo nada más que hijos con Isabel y esas cosas, no, sino por esta medida que era de política católica. El mismísimo postulador de la causa de beatificación de la reina, el padre Anastasio Gutiérrez, afirmaba que el edicto de suspensión de residencia está muy razonado y resuma todo él un sentimiento profundo de humanidad. Sigo citando al padre Anastasio Gutiérrez, postulador. En la mentalidad de los reyes católicos no cabía más que poner fin al régimen de convivencia tolerada.
eso les pareció el mal menor. Y de hecho, como bien señala el padre Alfredo Sáenz, gracias a los numerosos descendientes de judíos que permanecieron en España, pudo producirse la enriquecedora confluencia del genio judío y la reforma católica, concretada en nombres prestigiosos de origen conversos, tales como Francisco de Vitoria, San Juan de Ávila, Fray Luis de León, Santa Teresa de Ávila, toda una constelación magistral. Todos estos venían de familias judías. Seguramente nosotros, aunque no lo sepamos, también tenemos algo de sangre judía. Hay quienes indican no solo que fue una medida justa, sino que debía haberse tomado antes, como es el caso de Sánchez Albornoz cuando dice, cito, creo que la expulsión de los judíos, este es un gran conocedor de la vida de Isabel, Sánchez Albornoz, creo que la expulsión de los judíos fue tardía, o sea, llegó tarde. Realizado un siglo y medio antes de 1492, habría quizás cambiado la psique de los españoles y la fase económica de España. El giro decisivo de la historia de Inglaterra coincidió con la expulsión de los judíos. Forzó a los ingleses a reemplazarlos en sus empresas económicas y al liberarse de su terrible ventosa, favoreció el libre y creciente despliegue de su riqueza industrial y mercantil. Bien, tema opinable, o sea que el desarrollo de Inglaterra, para este autor, muy realmente respetable, habría sido porque expulsaron a tiempo a los judíos. Bien, pongo acá a modo de resumen algunas preguntas y respuestas sobre el tema, siguiendo a Jean Dumont. Primera pregunta: ¿tenía derecho, moralmente hablando, España de expulsar a los judíos instalados desde hacía tiempo en ese país? Respuesta: los judíos de España estaban lejos de haber estado desde hacía tiempo en España, y mucho más de ser autóctonos. La gran mayoría había llegado por sucesivas oleadas extranjeras, a raíz de las cuales los soberanos españoles los habían recibido libremente y no por obligación. En cuanto a los judíos que tenían más años en la península, ellos se habían puesto, como vimos más arriba, al servicio de los invasores, como lo declara el Akmar Mahmúa, crónica árabe del siglo XI. Los mismos musulmanes relatan que fueron ayudados por el pueblo de Israel. Segunda pregunta: los judíos eran españoles que profesaban una religión distinta a la de los reyes. ¿Por eso los echaron? Respuesta: en absoluto. Como lo indica la estudiosa projudía Beatriz Leroy, cito, el derecho de ser judío y de vivir en España es comprado al Estado por un impuesto particular, pagaban un impuesto para ser residentes. De allí que el judío fuese un personaje tolerado y protegido a la vez, a quien le estaban prohibidos ciertos actos por el hecho de ser extranjero, análogamente a como sucede en varios países donde a un extranjero se le impiden ciertos derechos que a los nacionales no. Acá en Argentina permitimos todo, ¿no? Pero bueno, en algunos países donde hay un poco de exceso, por ejemplo en Estados Unidos, si uno no tiene la visa o no es ciudadano norteamericano o estadounidense, hay cosas que no puede hacer, ¿no? Simplemente se lo tolera incluso ilegalmente para que trabaje, pero hay cosas que no va a poder votar, en fin, esas cosas. Tercera: ¿la caridad cristiana no hubiese exigido acoger al extranjero como un hermano? Respuesta: sí, pero momentánea y no perpetua ni obligatoriamente, menos aún cuando su presencia puede perjudicar al bien común. Si van a salir todos a buscar a matar a los extranjeros, es una locura permitir que permanezcan. Cuarta: la expulsión fue una operación de lucro por la cual los reyes se enriquecieron con los bienes judíos. Esta es una de las más tremendas calumnias. Respuesta: todo lo contrario. La suspensión del derecho de residencia implicó una pérdida monetaria de al menos el 5% de la renta de España. Además, al tener que emplear muchos jueces e instructores, movilizando autoridades y a la fuerza pública, el proceso fue enormemente costoso para el tesoro de la corona de Castilla y Aragón. Pasamos de largo la cruz del descubrimiento, sería muy largo de explicar. Simplemente voy a citar acá el famoso codicilo, el famoso testamento de Isabel la Católica, para que lo conozcan, para los que no lo conocen, y vean cómo el alma de esta mujer tenía en su corazón a los primeros habitantes de estas tierras. No quiero llamar estúpidamente los mismos de pueblos originarios porque no existieron nunca, pero sí a los primeros aborígenes o nativos de acá. Cito el codicilo de Isabel la Católica, testamento, conocidísimo respecto de lo que ella quería de América. Cito:
cuando nos fueron concedidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar Océano, descubierto y por descubrir, nuestra principal intención fue, al tiempo que lo suplicamos al Papa Alejandro VI de buena memoria, que nos hizo dicha concesión, de procurar inducir y traer los pueblos de ellas y convertirlos a nuestra santa fe católica, enviando allí a personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas a la fe católica, y adoctrinarlos y enseñarles buenas costumbres, y poner en ello la diligencia de vida según más largamente en las letras de dicha concesión se contiene. Y termina: suplico al rey mi señor, Fernando, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija, Juana la Loca, su príncipe, y a su marido que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y en ello pongan mucha diligencia, y no consientan ni den lugar a que los indios, se los llamaba así, vecinos y moradores de dichas indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas o en sus bienes, sino que manden que sean bien y justamente tratados. Y termina: y si algún agravio han recibido, provean la manera de que no se exceda y que entonces se repare, porque por aquellas letras apostólicas se nos ha mandado. Es decir, no solamente exige en su testamento como reina que se trate buenamente a los indios, sino que si en alguna cosa se excedieron, se repare por ello. Esto casi que no se conoce. Las tumbas de los reyes, ella expiró el día 26 de noviembre de 1504, se encuentran hoy en Granada, en la Capilla Real de Granada. Tenía 53 años. Se habían cumplido casi 30 años de la ascensión al trono. La comitiva de duelo partió de Mediana del Campo, mientras que el pueblo, en un silencio estremecedor, se agolpaba a su paso. Casi un mes duró la marcha por todo Castilla hasta llegar a Granada. Tal como lo dispuso en su testamento, fue enterrada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra, al lado de su esposo, para que, como había escrito ella misma, cito: el ayuntamiento que tuvimos viviendo, espero que lo tengan y representen nuestros cuerpos en el suelo. O sea, la unión que tuvimos en la vida, también la tengan los suelos. De hecho, están las dos tumbas, una al lado de la otra, ¿no? En la cripta de la Capilla de Granada. Vamos a la causa de canonización. Ese texto para mí siempre me emociona, pero bueno. ¿Quiénes hablaron de la santidad de Isabel? La mayoría de las personas que estuvieron cerca de ella lo hicieron, como por ejemplo su esposo, Fernando, sus hijos, sus confesores y los nobles más allegados. Pero también grandes políticos ajenos a los intereses españoles e incluso los papas. Los poetas cantaron a ella como si fuera una santa sus versos. Los sabios han elogiado su vida y la propusieron como modelo para las juventudes. Cito algunas cosas, algunas frases de personajes célebres. Fernando el Católico: viendo que ella murió tan santa y católicamente como vivió, de qué es de esperar que nuestro Señor la tiene en su gloria, que para ella es mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía. Hernando de Talavera, su confesor, cito: tan perfecta y tan llena de toda virtud como entre las aves y el águila, adornada con los 7 dones del Espíritu Santo, brilló sobre todas las mujeres de nuestro tiempo. No hubo efectivamente en nuestra época una mujer como ella en toda la tierra. Cristóbal Colón, cito, dice Colón: su alma fue siempre católica y santa, y dispuesta a todas las cosas de su santo servicio. Por esta razón podemos estar seguros de que está ya en el seno de la gloria de Dios y lejos de los cuidados de este mundo agrio y fatigante. Fray Bartolomé de las Casas, para los que no lo conocen, personaje esquizofrénico, nefasto, uno de los autores de la leyenda negra antiespañola, ¿no? Escuchen lo que dice Fray Bartolomé de las Casas, porque el día que lo hagan beato, tenemos ya por lo menos una autoridad, ¿no? Cito: quisiera Dios que todos los católicos reyes
sus sucesores, tenga la mitad del santo celo y cuidado infatigable que de estos divinos y celestiales bienes, los enumera, ha tenido la alteza y católica reina. De este santo celo, dice Fra Bartolomé de las Casas, de este intenso cuidado, de este continuo suspiro, de esta grande y meritoria voluntad de la dicha señora, muy alta reina doña Isabel, darán testimonio las provisiones reales. O sea, hasta el mismo Fra Bartolomé de las Casas elogia la santidad de Isabel. La positio canónica, el resumen que contaba antes, de la reina, al hablar de la fama de santidad de Isabel, cita 45 personas contemporáneas de la reina, 17 de los siglos XVII y XVIII y 31 personas de los siglos XIX y XX, llegando a un total de 93 citas, todas con la autoridad y seriedad que merecen para ser citadas en un documento que intenta probar la santidad de una persona. Cabe entonces preguntarse, ¿qué pasó desde la muerte de Isabel hasta el siglo XX, que no fue siquiera iniciada la causa para su canonización? Miles de personas de todas las épocas, desde distintos lugares del mundo, han llenado de elogios a su persona. ¿Por qué nadie tuvo la intención de canonizarla hasta el siglo XX? La causa el inicio de la causa de beatificación de Isabel la Católica es a partir del siglo XX. Es decir, durante el tiempo inmediato a la muerte de la reina y la generación siguiente de testigos directos, fue entonces por quizás una causa prudencial la que estorbó el inicio de la causa. O al decir del postulador de la reina, Anastasio Gutiérrez, cito, evidentemente el tiempo inmediato después de su muerte no era el más oportuno para proponer una causa de santidad. Había que dejar pasar tiempo para que las aguas se calmasen y diesen lugar a una decantación de pasiones y sentimientos. Y pasada esta generación, parece ser que un motivo burocrático habría impedido su llegada a los altares, pues la causa se hacía cada día más difícil por la necesidad de depurar la inmensa documentación del reinado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dicen los autores serios de historia, los historiadores serios, mejor dicho, que para poder hacer una historia medianamente seria, hace falta que por lo menos pasen 50 años de los sucesos. ¿Por qué? Una cuestión meramente de prudencia humana, porque muchas veces las pasiones están muy encontradas, las generaciones todavía están, la gente que vivió un tiempo determinado, bueno, todavía tiene sus cosas. Pongo un ejemplo sencillo, rápido, lo que sucedió en la década del 70, entonces si uno se pone a escribir inmediatamente después, claro, hay dos bandos enfrentados, una guerra civil, entonces no hay la suficiente frialdad para poder analizar y sopesar los hechos históricos con una cierta mesura. Recién el 3 de mayo de 1958 se abrió el proceso en Valladolid, por ser este el lugar de su muerte, a menos la diócesis, y de esta forma se establece que se ha nombrado a don Vicente Rodríguez Valencia, canónigo y archivero de Valladolid, postulador oficial de la causa. ¿Quién comenzó a pinchar para que se abriera la causa? ¿Quién comenzó a jorobar y jorobar y jorobar? Y una mujer, tenía que ser, naturalmente, ¿no? Fue una mujer, pero no una mujer española, una argentina, así como lo escuchan. Todavía está viva. De hecho, el congreso este que recién citaba, de octubre del mes que viene, va a estar presente. Una jovencita. El 3 de mayo de 1958 se abría entonces, por medio de la joven salteña Berta Bilbao Richter, quien escribía esto a su santidad Pío XII. Cito una carta de esta jovencita salteña, o ya una señora. El cristianismo, Santo Padre, lo llevo profundamente arraigado en el corazón. Hace muchos años que pienso, medito y pido a Dios para que se cumpla un acto de justicia con la mujer que mayor gravitación ha tenido en los destinos de la humanidad. Me refiero a la reina Isabel la Católica, cuyo solo recuerdo, estoy segura, conmoverá las fibras más íntimas de su corazón. Quedo yo en paz con mi conciencia al implorarle a usted mi pedido. Tenía 20 y pico de años, muy jovencita. El proceso entonces se inició bajo Pío XII. En total se examinaron 100.000 documentos, de los cuales 3.160 fueron seleccionados y encuadernados en 27 tomos.
el primero de ellos con 2 volúmenes que conforman la documentación de la causa. El 20 de noviembre de 1972 se abrió el proceso canónico apostólico. Unos días después, el padre Anastasio Gutiérrez va a ser nombrado postulador general de la causa. Junto con el padre José María Gil, será el autor de la Positio super vita virtutibus et fama sanctitatis ex officio concinata. La Positio, el resumen. El 30 de marzo de 1974 se aprobó la Positio superscriptis, el resumen sobre los escritos, ¿no? Así la reina entonces fue declarada sierva de Dios, cosa que pocos católicos saben. Sierva de Dios, Isabel la Católica. En 1990 se presentó la Positio histórica super vita virtutibus et fama sanctitatis, y la misma fue aprobada como auténtica, completa y apta para juzgar sobre las virtudes y fama de santidad, elogiada unánimemente por los consultores de la sección histórica de la Congregación para la Causa de los Santos. Desde entonces, la causa va a sufrir un ostracismo. En 1991, el arzobispado de Valladolid pidió que se impulsara la causa. Lo mismo va a ser 2 años más tarde el cardenal Ángel Suquía, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ese mismo año, 22.000 cartas postulatorias de instituciones y particulares llegaron a Roma con un mismo fin, pidiendo la declaración de beatificación de Isabel la Católica. Como respuesta, el postulador recibió una desalentadora carta de la Secretaría de Estado, donde se le decía, cito: por lo que hace la causa en cuestión de Isabel la Católica, las circunstancias, no aclara cuáles son, aconsejan profundizar algunos aspectos del problema tomando un tiempo conveniente de estudio y reflexión. En 1997 se reiteró la petición para agilizar la causa de Isabel la Católica. Monseñor Baeza, por entonces arzobispo también de Valladolid, envió otra carta a Juan Pablo II en la que, cito, ruega humildemente a su santidad que sean reconsideradas las razones por las que se llegó a la suspensión de la causa. Se había puesto en el freezer la causa. Sin tener noticias, sigo citando, sin tener noticia alguna sobre los motivos de esta suspensión. Fin de la cita. La respuesta que se recibió no fue tampoco más alentadora que la anterior. Cito: debo comunicarles que actualmente subsisten aún los motivos que en su momento aconsejaron posponer por ahora la prosecución de dicha causa. Fin de la cita. Ustedes saben que entender un comunicado de la Santa Sede muchas veces es para hacer un curso con una sibila en Cumas, ¿no? Sobre todo cuando son comunicados tipo diplomáticos. Bueno, hay que saber leer entre líneas. La causa que se encuentra en la página 82 del Index ac Status Causarum se halla pendiente del dictamen de la Comisión Teológica. Si este fuese favorable, pasaría a la Congregación de Cardenales y Prelados, la cual informaría al Papa para su decisión final. ¿Pero por qué se frenó la causa? Y acá está el punto. En la posición histórica de la vida de la reina Isabel, el postulador Anastasio Gutiérrez analiza 6 hechos que podrían resultar posibles impedimentos para la causa. Primero, la legitimidad de la sucesión al trono, esto que conté muy brevemente del tema de su matrimonio con Fernando el Católico, siendo primo segundo y no teniendo la bula, todavía la dispensa, en fin, primera. La dispensa entonces para el matrimonio con la legitimidad, en fin, las capitulaciones con Alfonso V, la fundación de la Inquisición española, la expulsión de los judíos, las contiendas con los papas Sixto IV, Inocencio VIII y Alejandro VI, tiene contiendas, no me detengo en este tema. Después de explicar brevemente cómo fueron aclaradas cada uno de los estudios, con sus estudios rigurosos, cada uno de estos puntos y posibles impedimentos, el padre Anastasio Gutiérrez, postulador de la causa, afirma, cito: en conclusión, según la Comisión Histórica, no parece encontrarse hecho alguno de la vida pública de la reina Isabel que pueda entenderse o apreciarse biográfica o históricamente como efecto de una consciente incorrección moral. La línea moral de sus hechos se perfila paso a paso en el examen serio y conjunto de toda la amplísima y críticamente bien cimentada documentación.
Fin de la cita. Es decir, todos los temas, incluso la expulsión de los judíos, o, mejor dicho, la suspensión del derecho de residencia, como técnicamente debería ser dicho, han sido esclarecidos y no se ha encontrado ninguna de estas acciones, en las acciones de la reina, faltas morales que pudiesen frenar su propia causa. Sin embargo, 5 siglos después, todavía se sigue cuestionando su santidad. ¿Por qué? Porque está todo aclarado. La figura de la reina sigue siendo todavía hoy tan controvertida. De las 6 acusaciones que el postulador dice que podrían hacerse a Isabel, 2 son las que han perdurado en el tiempo en base a la propaganda: la instauración de la Inquisición y la expulsión de los judíos. Para entender este suspenso, debemos volver al tiempo un poco atrás. Revivamos el año 1991, vísperas del 5º centenario del descubrimiento de América, cuando muchos dieron a conocer su opinión acerca de la reina Isabel. Cito: el judaísmo no perdonará nunca a la reina el exilio forzado de la gran comunidad de judíos de España, las amenazas y las brutalidades que se cometieron para obligar a los judíos a convertirse y, como corolario, los crímenes de la Inquisición. Esto declaraba Jean Can, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, en el diario francés judío Tribune Juif. Samuel Toledano, portavoz de las comunidades judías de España para la promoción de la tolerancia religiosa, expresaba en un artículo del New York Times que la reina de Castilla es, cito, símbolo de la intolerancia. Mismo artículo, el representante de la sociedad islámica decía, cito, que Isabel se parece más a un demonio que a un santo. Le Monde, el famoso diario más bien tipo de izquierda de Francia, hacía a Isabel, cito, responsable de la persecución de miles de judíos y musulmanes. Mientras tanto, el diario francés católico entre comillas, La Cruz, ese mismo año, quitaba a Isabel su título de católica, mencionándola en adelante solamente como Isabel I de Castilla, llamada la católica. El historiador francés Jean Dumont, que ya utilizamos anteriormente, nos decía por entonces, en el 91, todas estas denuncias, degradaciones e ignorancias tuvieron por desgracia el apoyo de una decisión romana que se conoció el 28 de marzo de 1991, el día de Jueves Santo. La decisión la tomó la Congregación para la Causa de los Santos de suspender el proceso de beatificación. Y continúa. Una violenta campaña judía y projudía ha logrado de Roma la suspensión del proceso. Poco tiempo después de que se diera suspendido, a conocer la suspensión del proceso, el arzobispo de Valladolid escribía a Roma pidiendo que la causa se acelerase. Lo mismo va a hacer el presidente de la Conferencia Episcopal Española, como dijimos. Como respuesta recibió esto que dijimos: las circunstancias aconsejan profundizar algunos aspectos del problema. La causa parecía suspendida para siempre. El sueño de ver canonizada para el aniversario del descubrimiento de América, 1492-1992, a la reina más santa que cualquier siglo haya tenido, parecía haber desaparecido. Pero en el año 2004, un nuevo aniversario se acercaba, y con él el 5º centenario de la muerte de doña Isabel la Católica. Las tentativas de canonizar a la reina volvían a aparecer. Con este objetivo, 2001, cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, escribió al Santo Padre, por entonces Juan Pablo II, rogando lo siguiente, cito: solicito a su santidad que, si lo considera oportuno, tenga a bien ordenar la prosecución de la causa de canonización de la sierva de Dios Isabel I, reina de Castilla y León. Al año siguiente, 2002, el mismo cardenal visitó al Santo Padre para su cumpleaños y le llevó de regalo una copia del testamento y el codicilo de la reina Isabel, cuyas palabras citamos al menos en parte. Ya estamos en el año 2002. Una nueva visita se realizó a la Santa Sede
con el mismo pedido de siempre, la canonización de Isabel la Católica. Esta vez fue el vicario general del arzobispo de Valladolid, Vicente Barasanz, y el nuevo postulador de la causa, padre Rafael Serra Bover, junto con el doctor Vidal González Sánchez, quienes visitaron la Comisión para los Santos y pudieron escuchar de labios del cardenal prefecto de la Sagrada Congregación esta frase: non è fermata, cammina. No se cerró, todavía camina. Bien, alotano, o sea, brevemente, pero... Después de la promesa, silencio, olvido, la indiferencia consciente, el ostracismo. La página oficial de la Comisión para la Beatificación de Isabel la Católica ya no publicó una sola línea más. El diario digital El Periódico es quien publicó de forma más completa las declaraciones de Monseñor Flavio Capucci, conocido por estar a la cabeza de la causa de canonización de José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. Cito: el Vaticano, o sea, este postulador de la causa, dice, medianamente serio, el Vaticano considera a Isabel I de Castilla un buen ejemplo de reina católica, pero no tiene intención de elevarla a los altares ante el rechazo frontal del lobby judío y del sector más progresista de los católicos. Un santo, sigue diciendo, es un modelo para todos los cristianos, nunca una figura problemática y conflictiva. Fin de la cita. O sea, como Angelelli, más o menos, ¿no? El hecho que ha impedido que Isabel la Católica sea elevada a los santos altares no es sino la presión eficacísima que las comunidades judías han ejercido en las más altas esferas de la Iglesia. Los motivos los dimos anteriormente. Qué mayor prueba que desde la Neighborhood se hayan congratulado con Roma por suspender el proceso. Pero de entre todos los adversarios, quizás el más tosudo y voluntarioso enemigo de la causa haya sido quizás el converso más famoso de la Iglesia Católica de todo el siglo XX, defensor del diálogo hebreo-católico y por esto mismo acérrimo opositor a la beatificación de Isabel la Católica. Nos referimos a Jean-Marie Lustiger, cardenal arzobispo de París, que murió en el año 2007. Por cierto, y esto nobleza obliga, debo decirlo cada vez que doy esta charla, Lustiger en París, según los sacerdotes amigos franceses que están en la diócesis de París, tuvo muy buena gestión como obispo en París. Esto lo tengo que decir porque si no sería faltar a la verdad, ¿no? Rearmó muy bien el seminario, tiene un bastante buen clero, al menos aceptable, pero en esto, para cualquiera que lea, esto es algo famoso en la vida del cardenal Lustiger. Él es judío converso, judío que después se convierte al catolicismo. Él se declaró siempre judío, incluso siendo sacerdote, obispo o cardenal. Habíamos mencionado anteriormente al cardenal de origen judío, Lustiger, y Jean Dumont, al escribir en 1991 sobre la congelación de la causa de Isabel, también nos habla de él. Cito a Dumont: hasta hoy, el mismo diario Le Monde no ha revelado entre los prelados promotores de la suspensión del proceso de beatificación de la reina católica más que al cardenal Lustiger, que no ha cesado de referirse él mismo a su nacimiento judío. Monseñor Lustiger ha intervenido ante el arzobispo de Madrid, parece que hasta ahora sin éxito. La primera causa de esta insólita intervención de Monseñor Lustiger, lejos de su sede, de París a Valladolid, en los asuntos de otra iglesia y de otro pueblo, es en él ciertamente una conjunción, la de su conmovedora pasión, la más importante por sus orígenes, y la de la deficiencia de su información histórica, que le han hecho tomar el bello rostro y el alma hermosa de Isabel por sede de abominaciones, golpeando por maldad al judaísmo. Estamos terminando. El diario El País, en 1991, publicó algo análogo, cito: algunas acciones de Isabel la Católica iban en contra de la enseñanza de la Iglesia, y en concreto de la libertad de conciencia, manifestó ayer el cardenal Jean-Marie Lustiger, cardenal arzobispo de París. Lustiger ha desempeñado un importante papel en la congelación del proceso de beatificación de Isabel de Castilla. No en vano el cardenal se convirtió al catolicismo a los 14 años y cambió su nombre judío de Aarón por el de Jean-Marie.
El cardenal de París, sigue diciendo el diario Le Monde, El País, que participó ayer en un seminario, en el año 91, organizado por la Universidad Complutense en el Escorial, se ha caracterizado por una especial sensibilidad hacia los temas judíos desde el catolicismo. Ha defendido la acción de los cazadores de nazis y recientemente se ha opuesto activamente al proceso de beatificación de Isabel la Católica, bajo cuyo mandato fueron expulsados los judíos de España. Fin de la cita. El diario Periodista Digital, con motivo del fallecimiento del cardenal en el año 2007, es un diario dirigido por un un sacerdote que dejó el sacerdocio, progresista, absolutamente progresista, mencionó en el 2007 su oposición a la beatificación con estas palabras: aunque convertido el purpurado francés, nunca él cortó los tillet con sus raíces judías, tanto que algunos le llamaban el gran rabino de París. Por eso nunca quiso que Isabel la Católica, a la que reprochaba la expulsión de los judíos, subiese a los altares. Y de hecho consiguió bloquear su proceso en Roma, donde duerme el sueño de los justos. Fin de la cita. Bien, hemos pasado revista muy rápidamente a los estigmas o a las cruces de esta reina santa, de esta mujer ejemplar, al decir de Washington Irving, uno de los más puros y hermosos caracteres de las páginas de la historia. No nos queda sino la esperanza, que la de guardar, de rezar, de divulgar, en la medida de las posibilidades que uno tenga, su vida y sus virtudes, incluso rezándole, porque los que todavía no han sido declarados santos tienen menos trabajo allá en el cielo. Mientras tanto, que otorgue sobre nosotros su protección, para que Dios nos dé mujeres bravas, mujeres santas, que sean capaces de grandes empresas. Por eso, Santa Isabel la Católica, ora pro nobis. Muchas gracias.